Hola, buenas tardes, buenas noches. Hoy empezamos la ardua tarea de empezar a intentar explicar un poco y comprender lo que es el libro de los espíritus. Intentaremos dar un formato más o menos ameno para que lo podamos comprender, para que lo podamos sobre todo interiorizar y de esta manera entender un poco más lo que es la codificación espírita. Hemos creído importante empezar por el libro de los espíritus porque es aquel del cual parten todos los demás. Y los que nos estén viendo esta noche o esta tarde, espero que lo puedan llegar a comprender. Empecemos diciendo que con la publicación del Libro de los Espíritus, el sábado 18 de abril de 1857, en la Galería de Orleans, en la librería Danty precisamente, se inicia para la humanidad lo que podemos llegar a conocer como el espiritismo. El libro fue publicado por Allan Kardec, que era el seudónimo utilizado por Hipólito León de Nizar-Ribail, un personaje que era profesor, que era pedagogo y que era muy conocido en la sociedad parisina. En ese momento, cuando se publica el libro, es cuando empieza y cuando por fin llega a París, a todo el mundo, la promesa del Consolador prometido por Jesús. Se inicia la fase de evolución del ser humano hacia un nuevo mundo de regeneración. Este libro, del que vamos a hablar esta noche y en diferentes días, se convierte en los cimientos de la nueva doctrina espiritista. Por supuesto, antes de su publicación, la palabra espiritismo ni siquiera existía. Todo lo que podía haber más parecido se confundía con espiritualismo. Y entonces, como el propio autor, Allan Kardec, defiende en el libro, para ideas nuevas, para conceptos nuevos, hay que buscar palabras nuevas. Entonces es cuando él, en ese momento, de forma muy correcta e intentando diferenciarse de los demás, crea la palabra espiritismo. En ese momento es cuando ya consigue separar espiritismo de espiritualismo y de cualquier otro tipo de ciencia o creencia que creyese más allá de la muerte, que creyese en la vida en el mundo espiritual. Él ya empieza a definir que lo que él está codificando es completamente diferente. Los fenómenos mediúnicos, eso sí, de variado orden, ya pueden ser psicógrafos, videncias de cualquier tipo, siempre han existido. Entonces, con la existencia del ser humano, ha ido pasando por diversas sociedades, por diversas formas de creer en ellas a través de pitonisas, a través de dioses que hablaban con el ser humano, y son formas diferentes de ver la vida en el mundo espiritual, muy, muy diferentes a lo que Kardec entendió por vida en el mundo espiritual. Él empezó ahí a comprender la magnitud de los fenómenos del mundo espiritual, del ser humano, de cómo se relacionan un plano y el otro, de que hay leyes y de que hay consecuencias. Ahí es cuando empezamos a tener conciencia de lo que es la verdadera vida en el mundo espiritual. Recapitulemos un poco para entender lo que acabo de explicar. A la llegada del libro de los espíritus, ya ha habido antes varias revelaciones, no es la primera, ni mucho menos. Todas ellas han sido para intentar ayudar a evolucionar al ser humano. El mundo pasó por diferentes etapas. Etapas más largas, etapas más cortas, mundos primitivos, mundo de expiación y prueba, en el cual todavía estamos, y finalmente nos estamos preparando para dar un paso a una siguiente fase. Noé, por ejemplo, el que todos conocemos a través de la Biblia, fue un precursor, pues él preparó un mundo que era primitivo y animalizado para la llegada de una primera revelación. Esa revelación fue de vital importancia a la hora de hacer la transgresión de un planeta, de un tipo de mundo a otro, y fue muy importante para el crecimiento psicológico y espiritual del ser humano. Noé dio paso a las primeras leyes mosaicas. Esas son las que nos van a dar la primera revelación. Con esa simple revelación ya hubiésemos podido evolucionar. Lo que pasa es que el ser humano es muy terco en sus ideas, le cuesta cambiar, y nos encontramos que hasta la llegada de Jesús, del Mesías, del Maestro, no comprendimos el verdadero sentido de la vida. No comprendimos para qué era nuestro crecimiento. Y cuando empezábamos a comprenderlo, una vez más nos olvidamos de esas leyes, nos olvidamos de la comprensión de las mismas y nos olvidamos incluso de la figura de Jesús muchas veces. En esa primera revelación que tuvimos con Moisés,
se otorga al ser humano una visión que es más o menos psicológica, delante de su propia conciencia. Luego le da una visión terapéutica delante del prójimo. Esa es la revelación que nos da Moisés. Y abre, eso sí, una visión de sí mismo delante de la conciencia del propio ser humano. Es la forma de llegar a alcanzar la autoiluminación, de conocerse, del autodescubrimiento, del autoconocimiento. De esa forma, las tres revelaciones se han dado siempre en diferentes épocas. La primera la tuvimos con Moisés, para que lo tengamos claro, que fue cuando sus leyes vinieron a afianzar una idea que ya se tenía, pero que estaba muy endeble, que era la idea del monoteísmo, de un solo Dios, idea muy importante a partir de ahí para todas las revelaciones. Simplemente con la comprensión y puesta en práctica del maravilloso decálogo, hubiéramos conseguido llegar a alcanzar esa evolución que se buscaba. Pero ahora nos toca hablar de la segunda revelación, que sería la que vino con Jesús. Él no vino a destruir la anterior, las leyes anteriores, sino a enseñar las prácticas de esas leyes que todavía no estaban inscritas en la conciencia. ¿Y cómo lo hizo? Enseñando a través del sacrificio, del amor y de la caridad. No descubrimos nada nuevo cuando hablamos del Maestro. Él nos llena de sabiduría emocional con la buena nueva. Solo con ella ya nos llena y nos da las herramientas maravillosas para poder seguir la evolución a través de sus enseñanzas. Con eso ya también hubiéramos tenido suficiente, porque jamás se van a borrar esas enseñanzas dentro de nuestro corazón, ni siquiera se van a borrar en el mundo. Pero en la tercera revelación se nos coloca el mundo espiritual en otro escalón, sobre todo de entendimiento, sin quitar una coma a las enseñanzas de Jesús. Él nos anunció el Paráclito, o el Espíritu de verdad, que nos enviaría como complemento de verdades eternas, para la ampliación de su entendimiento y así cumplir el ciclo de expiación y prueba y pasar al mundo de regeneración, porque es necesario esa evolución en el ser humano. Con el surgimiento del cristianismo y el esparcimiento de la buena nueva, el hombre ya está preparado para este nuevo paso, pero ante la ceguera espiritual del mismo, solo queda recordar y profundizar en el propio Evangelio, para descorrer nuevos velos que aún no han sido levantados por el hombre. Nos quedan todavía velos por entender. Con la publicación del Libro de los Espíritus nos adentramos en la tercera revelación, que es el Consolador prometido, donde la vida y la muerte desdibujan sus líneas y se funden para hacernos entender que son un conjunto y una realidad para el espíritu que quiere y debe crecer. Este libro es capaz de contrarrestar con eficacia el miedo atávico a la muerte, haciendo una exposición racional que nos da fuerza y fe, potenciándonos una inextinguible esperanza en la vida futura. El espiritismo es una revelación divina, porque fue dictada por los propios espíritus. Aunque parezca complicado, aunque a veces sea difícil de ver, vamos a explicar cómo fue. A su vez es una revelación científica, porque explica el origen, la naturaleza, el destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. O sea, es una ciencia porque está estudiando todo un complejo de leyes, causas y efectos, ¿no? Además, el espiritismo tiene una parte filosófica, porque nos enseña las consecuencias morales que se desprenden de las relaciones con sus semejantes. Aun cuando no haya sido elaborado con un lenguaje técnico y no observe los rigores de la exposición filosófica minuciosa, aquella que tiene sobre todo un sustento, un encuadre, es todo un complejo y un amplio sistema de filosofía lo que se expone en este libro. Tiene sus raíces en la mayéutica de Sócrates, que formulaba preguntas, daba las respuestas, las personas, para seguir indagando en las preguntas y así ver la luz, ¿no?, en las respuestas. Bueno, salían del propio interior del ser humano, pero los espíritus nos dan la respuesta para seguir indagando en las mismas, o sea, no en la pregunta, sino en las respuestas, ampliando nuestro rango de conciencia,
a más indagamos en la propia respuesta, más entendemos. Y nos da conocimiento y nos ayuda a buscar más y más. Y sobre todo a profundizar en las leyes o en las verdades eternas. Por eso, Kardec parecía que hacía la misma pregunta una y otra vez, pero no, eran diferentes visiones sobre una pregunta y diferentes profundizaciones. Y también hay la faceta moral, que se derime de todo lo que hemos hablado, que nos hace entender mucho mejor ese sentimiento de religiosidad que une al hombre a Dios. Hemos de ser conscientes que incluso antes de las diferentes revelaciones, nunca estuvimos solos. Nos encontrábamos con todos los principios sagrados, nos habíamos encontrado, de los diferentes pueblos antiguos, y también con la síntesis de la Biblia, que era la historia del pueblo judío, que nos estaba dando una palanca para poder empezar a crecer en dirección a Dios, porque hablamos de un mundo muy primitivo y animalizado con Noé, que cuando llega a Moisés, está empezando a comprender. Con Jesús está en una fase ya más pausada, más tranquila, pero todavía una gran falta de comprensión. Por eso, el Evangelio sería la verdadera revolución, con el amor como centro de todo. Y Jesús como la luz que nos va a iluminar, el camino hasta la consecución de la tercera revelación, que ya fue predicha por Juan también, porque fue predicha en el tiempo, quien nos comenta de ese momento en que Jesús nos habló del descorrer del velo de lo que aún no podíamos entender. Esto de los velos lo hemos oído infinidad de veces todos aquellos que hemos conocido el espiritismo. En el momento de la codificación, ese velo se descorre dando paso a la luz, como diría Amalia, del porvenir, a la luz del futuro. Esa luz que ahora está dentro de nosotros y tenemos que hacerla brillar para todos aquellos que quieran escuchar. En el mundo de hoy en día aún tenemos las tres revelaciones, cohabitando juntas, debido a los diferentes niveles de conciencia. La Biblia propia de la antigüedad sigue siendo el eje de muchas religiones que aún están ancladas en ella. Todavía coexiste el mundo antiguo con el mundo más moderno y están ahí anclados en ese punto. No obstante, el nivel de conciencia ha evolucionado y es imposible no verlo. Con el Evangelio estaría media humanidad en los intentos de mezclar el mundo, el espíritu, las tradiciones del mundo espiritual, como el cielo y el infierno, las penas eternas, pero que no le permiten ver la realidad de la vida después de la muerte. Y eso es un gran problema, envolviéndose en una neblina que muchas veces exime de responsabilidad al propio ser humano. Pequé, caí, me confesaron, ¿no? Entonces, todavía con los cielos y los infiernos, las confesiones y absoluciones del hombre con el propio hombre, ¿no? Pero por fin el libro de los espíritus nos da la psicología para comprender que este mundo en evolución, que este es un mundo en evolución y el por qué y para qué el hombre está inmerso en él. Nunca vamos a poder desligar el Evangelio de la realidad espiritista, por más que se intente, porque la presencia de Jesús fue para reorientar el pensamiento del hombre antiguo, igual que Moisés, pero con la salvedad que ante los principios del Maestro no se necesitan readaptaciones o modificaciones de la verdad espiritual. No, es la base de todo el andamiaje de la construcción espiritista. Se trata de una ampliación psicológico-moral para ayudar al hombre a mirar en la dirección que deben caminar sus esfuerzos. Eso es lo que es para nosotros la buena nueva. Debemos tener en cuenta que Kardec no era filósofo, a pesar de ello, que lo parezca cuando estudiamos sus obras. Él era educador, era un especialista, sobre todo en pedagogía, era muy conocido en París precisamente por varios libros que había editado sobre pedagogía. De ahí que cuando vemos sus libros está dando un tono muy didáctico a su literatura. Parece más didáctico que filosófico, pero son libros con una profundidad filosófica enorme. O sea que estamos hablando del libro básico de la doctrina espírita. En segundo lugar, la obra, aunque digamos que es de Allan Kardec, no fue escrita por él. Él fue la mano ejecutora. Todo lo que él hizo fue compilar las preguntas y dárselas a los espíritus. Ellos respondían, él compiló
Él iba comparando en diversas sesiones mediúnicas y ahí es como él iba llegando a las conclusiones, después de mucho estudio. Pensar que para este trabajo que él realizó, podríamos parafrasear muchos conferenciantes y muchas obras que hay, diríamos que el mundo espiritual, en aquel momento, como si se tratase de un ejército de amor, descendió a la tierra y trajo el mensaje de un Dios único, del amor universal. Se trataba, en fin, por decirlo de alguna manera y para que se pueda entender, de cumplir la promesa que había dado Jesús y envió a toda la falange del Espíritu de la verdad a dar esos mensajes, esas comunicaciones, esas contestaciones tan bien dadas al codificador. La forma en que lo hizo, para que entendamos un poco más la profundidad de estos libros, fue utilizando primero dos médiums, dos hermanas, las hermanas Boudin, Carolina y Judith, aunque después hubo una tercera, Jafet. Entonces, lo que él hizo es, dentro de la casa de la misma familia Boudin, hacía reuniones mediúnicas con las dos médiums. La forma de utilizar a estas chicas, a estas médiums, era a través de lo que se llama una cestilla. Entonces, hay una cestita de mimbre normalmente donde está vinculado un lápiz y entonces las médiums solo tenían que depositar sus dedos, sus manos en la tablilla y ella sola se iba desplazando e iba contestando a las preguntas, en este caso de Allan Kardec. Él iba planteando cuestiones y la tablita, la cestita en este momento, iba contestando. Lo que hizo él, para tener una experiencia docente como tenía, no nos olvidemos que él estuvo estudiando con Pestalozzi, él era discípulo de Pestalozzi, que tenía su academia en Yverdun, en Suiza. Kardec realizaba las consultas basándose en premisas, sobre todo que demostrasen la neutralidad de los médiums. Él no le bastaba solamente una contestación, él tenía que estar seguro de que los médiums que estaban contestando eran totalmente neutrales a la hora de contestar a sus preguntas. Entonces, tanto si eran las presenciales donde él estaba o si era en reuniones lejanas de otros países, de otras ciudades, él intentaba analizar todo con el ojo que él tenía. Recordemos que él estuvo trabajando con casi 1 millar de médiums, muchos franceses, pero también de muchos otros países y de muchos otros lugares del mundo. Él, cuando tenía que elegir un médium, aparte de la facultad mediúnica, y hoy día creo que deberíamos tenerlos todos los que nos llamamos espíritas, en los centros espíritas, en cuenta, era el valor moral de esa persona. La estudiaba durante un tiempo, si hacía falta convivir, convivía. Y se basaba sobre todo en la cualidad moral. Después había otras cosas que analizaba también. Analizaba las comunicaciones de forma lógica. Él cogía todos los datos que podía y los cotejaba. Todo lo que se podía cotejar con cualquier tipo de ciencia, con cualquier filosofía, lo iba buscando a ver si era verdad o era mentira. Ante la mínima duda, él descartaba esa pregunta. Esa es la forma de trabajar, analizando, cuestionándose, cotejando con todo lo que podamos, porque muchas veces nos dan una comunicación sobre algo que existe y que entonces tenemos la posibilidad de contrastar. Y no lo hacemos porque nos lo ha dicho un espíritu. Él contrastaba todo, hasta la más mínima pregunta, para no dar ninguna por buena sin haber sido contrastada. Y después la parte más importante, por decirlo de alguna manera, fue cuando llegó a probar la universalidad de los espíritus. Él llegó a realizar reuniones a la misma hora en diferentes ciudades y en diferentes países. Y entonces contrastaba las contestaciones. Él proponía un tema y lo ponía a esas reuniones sin que las demás lo supiesen. Y entonces contrastaba las contestaciones. Todas aquellas que eran iguales, similares, pero veía que el fondo era el mismo. Es lo que nos prueba la universalidad de los espíritus. Acontece hoy día con muchas comunicaciones que están dando médiums en Brasil, en Chile, en Colombia, en España,
hablando de lo mismo, con el mismo contenido. Esa es la universalidad de los espíritus. Todo esto hizo que él por fin llegase a hacer una primera obra de 504 preguntas y 504 respuestas. Y la publicó. Después de revisarla, después de estar con los espíritus, después de verla, al final por fin sale a la luz una segunda edición con 1019 preguntas. Aparte de todo esto, lo importante es que esa segunda edición y la primera edición desaparecieron de la librería de Antí en semanas. Duraron muy pocos días a la venta. Y cuando él desencarnó, que desencarnó el 31 de marzo de 1869, ya llevaban 16 ediciones del Libro de los Espíritus. Cuán importante en aquellos pocos años llegó a ser este libro, y ahora veremos cómo ha sido más importante después de la desencarnación de Allan Kardec. Hemos cogido el Libro de los Espíritus porque es la base fundamental del espiritismo, y con él se inicia realmente el espiritismo, porque constituye el núcleo central y al mismo tiempo la estructura de toda la doctrina. Toda está contenida en él. El Libro de los Espíritus se divide en 4 partes. En el libro primero vamos a encontrar las causas primeras. Esas causas primeras que habla del mundo espiritual y su generalidad, de Dios, de las pruebas de la existencia de Dios, sobre el espíritu y su realidad, la energía pensante, porque las mesas no pensaban, ¿no? Nos va a dar una complejidad absoluta que con ese primer libro ya nos da suficiente para que el hombre se vuelva a replantear toda la religión que había dentro de sí misma, todas aquellas ideas y creencias que había dentro de sí mismo y que realmente tenían todavía muchas secuelas y que le llevaban a caminos muy destructivos. En el momento en que empezamos a hacer esas preguntas, psicológicamente abrimos y descorremos un velo. Hay vida después de la muerte, no es la nada, no es el infierno, ¿no? Después, en el segundo libro, nos va a hablar del mundo espírita, de las propiedades del cuerpo físico, de cuándo muere el cuerpo, dónde va el espíritu, la pluralidad de mundos, la reencarnación, que sí que se había tocado en otras religiones, en otras ideologías, que estaba muerta con el cristianismo más primitivo, estaba muerto. Pero, ¿qué ocurre? Que entonces nos hace ver de nuevo, con otros ojos, todo aquello que era como una vía en la cual no estaba produciendo unos frutos reales. Pero en el momento en que nosotros empezamos a ver las propiedades del espíritu, del perispíritu, del mundo espírita, donde vamos, donde reencarnamos, todo eso cambia en nuestra psique. Claro, en el libro tercero nos encontramos con las cuestiones éticas y morales. Es la tercera ley natural del amor, la más básica. Y de esa ley del amor, él extrae 10 leyes morales. ¿Qué ocurre con esto? Que nos hace replantearnos también, tal y como estábamos enfocando la buena nueva, enfocando el evangelio, toda la pérdida de energía por las religiones que nos habían encorsetado. Y entonces ahí se rompen realmente todos los esquemas. Pero ya si vamos al libro cuarto, ahí es cuando nosotros vemos las esperanzas y consolaciones sobre las penas que nosotros mismos nos infligimos. Empezamos a entender lo que es la responsabilidad. Ya no hay nadie que nos tenga que decir que la culpa es de los hados. No, ya empezamos a ver que somos dueños de nuestro destino. Empezamos a entender realmente que somos seres no solamente inmortales, sino con capacidad de responsabilidad y con una capacidad de seguir hacia adelante. Ahí es cuando los miedos atávicos del infierno, de las penas eternas, del dolor, de la nada, empieza realmente a hacernos cambiar, a saber que somos algo diferente a todo aquello que no habíamos comprendido. Pero claro, a partir de la publicación del Libro de los Espíritus, él vio que se tenían que haber más cosas. Entonces hizo
una compilación de 4 obras más, que todas partirán del libro de los espíritus, que todas estarán contenidas en ella, pero ahí va él a hacer un poquito más. Entonces, lo más natural es el libro de los mediums, porque es con lo que había estado trabajando en 1861. Había estado trabajando con mediums y en el 61 entonces él decide que hay muchos mediums, que es las voces que están surgiendo en el mundo entero, y va a dar un formato, una manera de trabajar, cómo se debe hacer. Después, el siguiente sería el Evangelio según el Espiritismo, en 1864, donde Kardec, viendo lo necesario o imaginando que podríamos tener un desvío de las leyes morales, habla sobre el Evangelio y nos aclara muchas cosas que estaban como oscuras. Después, en el año 1865, El cielo y el infierno, donde habla de las penas, de los goces, de todo lo que ocurre cuando morimos, de qué nos vamos a encontrar, de qué vamos a ser responsables. Un libro realmente interesante, donde ahí ya empezamos a romper todas las barreras. También surge del libro de los espíritus. Y por último, el Génesis, en 1868. En ese libro, él nos va a hablar sobre todo de la formación de la Tierra, de los espíritus, dónde van, de otros mundos. Va a indagar en cuestiones muy científicas. Si se la examina en relación con las demás obras de Kardec que completan la codificación, se comprueba que todos estos libros tienen su punto de partida en el libro de los espíritus. Todos. Y vamos a ver cómo se relacionan entre sí. Porque toda la codificación está contenida en el propio libro. Y de él surge el resto como complemento para la mejor asimilación o ampliación del mismo. Para que veamos que hay mucho que estudiar dentro. Como nos estaba diciendo Loli, los 4 libros están incluidos dentro del libro de los espíritus. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que el libro de los mediums, que es el que trata el aspecto experimental de la doctrina, las comunicaciones, aparte de la intervención de los espíritus en el mundo corpóreo, que eso lo tenemos directamente en el capítulo 9, lo encontraremos en el libro segundo. A partir del capítulo 6, él nos habla como si estuviese haciendo una introducción a lo que después sería el libro de los mediums. Esta es una pequeña síntesis y después lo amplía. Entonces lo vamos a encontrar capítulo 6, libro segundo. Pero ahí no acaba, porque el Evangelio, que es el tratado moral, lo encontramos directamente en las leyes morales, en el libro tercero, que habla todo de las leyes morales, de los problemas religiosos, de la adoración, de la plegaria, de la práctica de la caridad, de la aplicación de todos esos principios y leyes morales que debemos seguir y continuar. Pues eso, que es un libro aparte, lo tenemos también contenido dentro del libro de los espíritus. De ahí la base y la importancia de conocer, de saber, de entrever todo lo que está dentro del libro de los espíritus y que todos los libros están vinculados. El cielo y el infierno, que es el libro que viene después, lo vamos a encontrar en el libro cuarto, porque ahí es donde estamos hablando ya de las esperanzas, de los consuelos. Pues es lo que encontramos en el cielo y el infierno. Es donde examinamos los problemas que vienen por las penas, por los goces terrenales, las penas que nosotros mismos nos imponemos a base de equivocarnos, de errar a la hora de tomar decisiones. El paraíso, el infierno, todo eso lo vamos a encontrar dentro de lo que es el libro cuarto, cuando nos habla de las esperanzas y de los consuelos. Y luego lo tenemos ampliado, por supuesto, en el cielo y el infierno. Y por último, el que quizás sea un poco más complejo, decir, bueno, ¿dónde puedo encontrar yo la Génesis, los milagros y las profecías dentro del libro de los espíritus? Pues está muy claro que está diseminado por todo el libro de los espíritus, porque es un tema complejo, un tema que acompaña al hombre desde que nace hasta el final, porque no ha acabado, porque desde la Génesis hasta el final lo puedes encontrar en todo el libro de los espíritus, en el libro primero, en los capítulos 10, 11 y 12 del libro segundo, en el libro tercero, en cualquier lugar del libro de los espíritus que busques, vas a encontrar algo que esté relacionado de una u otra manera con la Génesis, los milagros y las profecías.
Ahí es la importancia de conocer el libro, de ver que no es una obra, es un compendio. Bueno, incluso podemos encontrar en la propia introducción y en los prolegómenos los otros dos libros que aún no perteneciendo a la codificación, pero que resultan de ella, como son el espiritismo en su más simple expresión, o que es el espiritismo, solamente los prolegómenos. Es muy interesante porque ahí se encuentra prácticamente condensada la doctrina. O sea, vamos a ver que ya en la introducción hay una condensación, después hay un desarrollo, y después los siguientes libros va a seguir desarrollando. Pero hay veces, no sé por qué, que pasamos la introducción, incluso los prolegómenos, porque no lo vemos necesario, porque lo vemos muy largo, o creemos que lo podemos pasar así sin más. Entonces aconsejamos a todos los espíritas que lo relean y encuentren el tesoro escondido que nos da las claves de muchas dudas. Porque muchas veces vamos al libro y lo leemos como rápidamente. Esto ya lo sé, esto ya lo entiendo, esto ya lo conozco. Vamos a calmarnos. Es una filosofía, es un estudio, es una ciencia, es una religión. Es tanto que vamos a calmarnos. Vamos a irlo descubriendo poco a poco. De nuevo, releámonos una y otra vez. Entonces, de esta forma, como hemos explicado hace un momento, que van todos incluidos, la codificación se presenta todo como un bloque homogéneo y consecuente. No es que es un libro por aquí, otro por allí, ahora cojo y saco el Génesis, ahora cojo y saco el cielo y el infierno. Es un bloque. Incluso vemos que el prolegómeno nos está dando paso a otros libros que también van a pertenecer a. A la luz de este análisis se desmoronan las tentativas de separar uno u otro libro del bloque de la codificación. Y nos encontramos, desgraciadamente, que muchas veces lo que sería el Evangelio se ha querido ningunear de la propia codificación. Y es imposible, porque va todo junto. Este no es un libro común, el libro de los espíritus, que se pueda leer de un día para otro. Y después se olvidaron en un rincón de la biblioteca. ¿Cuántas veces oímos? Yo ya me lo leí, ya lo he leído, ya lo conozco, ya lo entiendo. ¿Cómo puede ser eso? Con la profundidad que tiene, cuando cientos de estudiosos llevamos años ahí buscando, introduciéndonos dentro del libro y seguimos sin entenderlo todavía en sus complejidades. Nuestro deber como espiritistas consiste en estudiarlo y meditarlo, para no entrar en esos errores y contradicciones continuas que como espíritas vamos de un lado para otro y todos creen tener la verdad. Vamos a estudiarlo, profundizándolo y veremos que hay una gran parte que todavía no comprendemos. Lo leeremos y releeremos de continuo. ¿Por qué? Pues porque estamos ante un libro vivo que crece con su estudio. Va creciendo, sí, es un libro vivo. Que a medida que nuestros horizontes se amplían intelectual y moralmente, el libro crece con nosotros. Qué curioso, ¿no? Qué poquitos libros crecen con nosotros. Dándonos cuenta de que sus contestaciones son cada vez más complejas. Lo que nos parecía algo simple, que es Dios, inteligencia suprema, cuando tú empiezas a profundizar, ¿qué es eso de inteligencia suprema? ¿Cómo que qué? Y no es quién. Ahí tú empiezas a abrir todo un mundo de posibilidades. Como decía en un libro de Divaldo, después de la tempestad, al toque del clarín, el mundo espiritual descendió a la tierra. A traer un mensaje. ¿De qué sería? Pues de un Dios único, del amor universal, de lo que Jesús había hablado, y así nace la tercera revelación, cuando el Espíritu de la verdad viene y todos esos espíritus se disponen al trabajo, ¿no? Así nace la tercera revelación en sus primordios, con un pequeño libro, y decimos pequeño, que será grande para el pensamiento moderno, que tal vez sea gigante para el futuro, ¿no? Porque en él se trata acerca de la encarnación de los espíritus y la finalidad de la vida terrena, que somos nosotros, que es el mundo humano, que es realmente la base de todo. Nosotros como seres humanos, ¿y qué hacemos en la Tierra y a dónde vamos? Se combate con este libro el materialismo y vemos lo plural de la propia existencia y su necesidad de conocimiento sobre su propio destino como un ser predestinado a evolucionar, porque muchas veces
vegetamos, caminamos, dormimos en el mundo, pero no vivimos en plenitud la vida espiritual. Este libro nos trae una gran enseñanza y vamos a hacer hincapié. En la pregunta 625 encontramos la respuesta más corta y concisa de los espíritus. Pero también hay una pequeña explicación que todo espírita debería conocer bien. ¿Cuál es la explicación? ¿Y cuál es la pregunta 625? Id a buscarla. La explicación es: Jesús para el hombre es el arquetipo de la perfección moral a la que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto, que la doctrina que ha enseñado es la más pura expresión de su ley, porque estaba animado del Espíritu Divino y fue el ser más puro que haya aparecido en la tierra. Con esta respuesta están contestadas muchísimas de las causas de separación de los propios espiritistas. De esta manera coloca la parte moral por encima de todas las necesidades terrenales, dándole paso a un verdadero mundo espiritual que nos desvela como el verdadero mundo. El espiritismo, nos dice también el libro de los espíritus, posee fortaleza porque se apoya sobre los cimientos mismos de la religión. ¿Qué significa eso? Dios, el alma, las penas y las recompensas futuras. Esa es la religión. Se basa en Dios, en el espíritu, ¿y en qué vamos a encontrar después? Porque sobre todo nos muestra esas penas y recompensas como secuelas naturales de la vida terrena y no como algo sobrenatural, misterioso, acontecido porque Dios quiso. La claridad del texto puede engañar al lector desprevenido. En general de la obra solo podrá alcanzarla aquel que sea capaz de comprender todos los nexos existentes entre los diversos asuntos que en ella figuran. Y claro, saber de ciencia, de religión, de energía, de moral, de filosofía, va a ser un arduo trabajo para todos los espiritistas del mundo. Hasta hoy en día, el libro de los espíritus viene siendo leído, meditado, estudiado en el mundo entero. Pero de todas formas falta mucho todavía para poder analizarlo en la profundidad que se merece, en sus múltiples implicaciones con nuestra vida física y espiritual, y sobre todo en su significación mucho más profunda, que es la moral, la que nos ayudará a progredir, a progresar. Debería haber, por parte, sobre todo hablo a los espíritas, por parte de todos nosotros, una actitud mucho más consciente frente a este libro. Deberíamos aprender a profundizar mucho más en él, hacer un estudio para comprender claramente cuál es el papel que desempeñamos. Deberíamos saber que nos da fortaleza el conocer, el saber. No es por acaso que Kardec dijo: espíritas, leed e instruiros. No se trata de leer una vez, se trata de conocer, porque conocer es lo que nos da la fuerza. Como decía Loli, este simple libro, porque parece un simple libro, nos ha dado un conocimiento inimaginable de hoy, del porvenir, pero es que incluso del pasado, porque analizando cómo somos y a dónde vamos, basándonos en este libro, sabemos también incluso de dónde venimos. Para nosotros, los espiritistas, también es importante conocer alguna parte de nuestro pasado, porque tiene un valor psicológico y moral muy importante. Porque la tradición de los profetas o de la propia Biblia, que parece que algo que no tiene que ver con nosotros, sí tiene que ver, porque tenemos todos un pasado común. Una parte de esta tercera revelación, de hecho, se basa en ellos. No olvidemos que no destruye las dos anteriores, sino que las complementa. Por lo tanto, todos los espíritus tenemos la obligación de conocer esa parte de la Biblia, esa parte de la vida de Jesús, esa parte de la vida de Moisés, que es muy interesante pensar que Moisés nos habla hasta de mediunidad. Entonces, es importante conocer todo esto. Por ser un poco más, digamos, poético, podríamos decir que el Evangelio sería como las raíces profundas que nos atan al mundo espiritual y también al porvenir. Que ahora, más que nunca, los inmortales es cuando nos prueban a través de ellos mismos que la sepultura es solo un silencio momentáneo y que vencemos a la muerte, porque la vida continúa. Y eso es muy importante que lo tengamos presente a la hora de tomar decisiones, a la hora de actuar, porque eso es lo que nos vamos a llevar. Pensemos que el misionero Hipólito León de Nizarribail
Bajo la inspiración de infinidad de espíritus que le guiaban en una magnífica obra, él aceptó el reto, el desafío, el arduo trabajo de compilar las experiencias mediúnicas y las comunicaciones espirituales casi de todo el planeta, podríamos decir. Porque fueron médiums de todo el mundo los que mandaron los mensajes a París. Hasta el punto de pensar que llegó a publicar una revista, que es la Revue Espírita de Estudios Psicológicos, en 1858, para poder facilitar la conexión de esos médiums con él, para poder contestar a las preguntas, para poder publicar las respuestas. Imaginaros el trabajo de esta persona que pasa desapercibida para muchas sociedades hoy día. Hay un mensaje que le dan directamente a Allan Kardec, que creo que habla de la seriedad de su trabajo, cuando le dicen: ocúpate con celo y perseverancia de la tarea que has emprendido. Es una tarea hecha con nuestro concurso, porque es un trabajo nuestro. En él hemos sentado las bases del nuevo edificio que se eleva y que un día va a reunir a todos los hombres en un mismo sentimiento de amor y caridad. Pero antes de publicarlo, lo revisaremos juntos, a fin de poder controlar todos los pormenores. Imaginaros, o sea, ni la publicación del libro la pudo hacer él solo. Es una obra de los espíritus para los encarnados y desencarnados. También le dijeron que estarían con él hasta el final, cosa que hicieron, y que cada vez que él lo pidiese estarían allí para ayudarle. Eso lo sabemos todos los que pertenecemos a centros espíritas. ¿O acaso no somos guiados, inspirados por los guías cada vez que lo necesitamos? ¿Cuántas personas no vienen al centro espírita pidiendo auxilio y socorro para que los guías les ayuden en ese momento? Los guías nunca nos han dejado solos, nunca han dejado de estar ahí para estar a nuestro lado. Él consiguió llevar adelante su trabajo al lado de su fiel esposa, de su amante esposa, de su pareja, Amélia Boudet, y un grupo muy, muy pequeño de amigos. Es la soledad del que trabaja para Cristo, aquel que lleva la codificación en el corazón, aquel que nos ha dejado sus enseñanzas, que ha pasado de puntitas por el siglo XIX, intentando dejar algo que marcará los siglos venideros. Hay una cosa que dicen también en ese momento, aparte de decirle que está en los prolegómenos, por eso es importante no saltarse nada. Dice: entre las enseñanzas que se te imparten hay algunas que debes guardar para ti, solo, hasta nueva orden. Nosotros te indicaremos cuando haya llegado el momento de publicarlas. En el interín, medítalas a fin de que estar preparado cuando te avisemos. Fijaros si los espíritus van guiando los pasos y hay cosas que dicen todavía no se pueden decir. Eso es para que nos demos cuenta que los mensajes espirituales muchas veces son para el propio medio, para aquel que está escuchando en ese momento. Entonces, Si nos fijamos en una obra de jurisprudencia, porque habla, nos dice, por ejemplo, cómo hemos de educar a los niños. Nos dicen que las cárceles no deben existir a la larga, que si educamos bien a los niños, el mundo dejará de ser corrupto. Y sobre todo nos dicen que las cárceles deberían estar para reeducar, reinsertar con diferentes fórmulas. Se adelantó a su tiempo. Aún incluso estamos trabajando como humanidad en la educación infantil, en todos los niveles, en las cárceles, en la reinserción. Y todavía no sabemos cómo enfrentar esos problemas tan importantes que él enfrentó y que los espíritus nos estuvieron hablando. El libro de los espíritus llega hasta hoy aún con la ciencia y no fue alterado ni una sola cuestión. Y estamos hablando que ya estamos en la física cuántica. Kardec desafió a la ciencia y el espiritismo, marcha al lado de ella, pero va más allá, dice. ¿Por qué? Pues que la ciencia no ha intentado aún entrar en los desafíos existenciales que hay después de la muerte, que hay después del cuerpo físico, que hay más allá. Ni siquiera lo ha intentado. No quiere entrar en la verdadera existencia del ser humano. Porque aunque estemos mirando el cosmos y lleguemos a la luna, todavía falta mucho para mirar el alma del ser humano y mirar hacia adentro. Entonces vamos un paso más allá de la ciencia, porque ella no está mirando por ahí. Y está confirmando prácticamente
todo lo que le dijeron a Kardec. Dice, y si nos equivocamos, abandonamos y seguimos la ciencia. Eso dice el espiritismo. Todavía no ha ocurrido. Un libro es un libro de profunda investigación científica, al que no se lo tiene en cuenta, ¿no? Porque habla de las energías, de la energía, del perispíritu, de curaciones que no son milagros. Es un libro realmente muy, muy importante para la investigación científica. Y muchas veces, en muchos trabajos, pueden compararse lo que dice el libro de los espíritus y lo que dice la ciencia hoy en día, y van de la mano. Estamos hablando de un libro que es capaz de evitar suicidios. Aparte de la historia que cuenta muchas veces nuestro querido Divaldo sobre Monsieur Perrier, que encuentra el libro en el Puente de las Almas en París, que es mejor que la cuente él con su estado de ánimo, que es mucho mejor que nosotros contando historias. Hay muchas otras historias que se cuentan de personas que a través de leer el libro de los espíritus no se han suicidado. Y mucho todavía es lo que ha consolado las almas de los seres que han quedado aquí después de que alguien se ha suicidado, de que alguien ha fallecido. Entonces, está evitando suicidios, pero también está consolando a la humanidad. ¿Cómo podríamos, si no, explicar lo que está sucediendo ahora con la pandemia? Si no creemos que tiene que haber una causa mayor y más importante para ella. ¿Cómo le podemos decir a alguien que ha perdido un ser querido si no tenemos la base doctrinaria necesaria? Es un libro capaz de hacer llorar los corazones, de hacerles entender, de hacerles comprender el porqué de la vida, el porqué de las durísimas pruebas que muchas veces pasamos o que vemos incluso en las noticias. Cómo entender que un niño muera, cómo entender que haya gente pasando hambre. Este libro nos da la explicación a todo eso. Y es más, nos consuela, porque aparte de la explicación, nos da las causas, nos dice el porqué, nos dice que habrá momentos mejores, que sucede todo para un bien mayor. Es importantísimo tener en cuenta este libro. Pensar que el espiritismo ahora mismo está sembrando en el mundo un futuro nuevo, que conseguirá convertirse, si Dios quiere y todos podemos poner nuestra parte, en el futuro de las religiones, no en una religión más, sino en el futuro de las religiones por su vertiente moral, filosófica, porque nos habla de Dios, porque nos habla de cómo tenemos que comportarnos. Estamos hablando de que es el sustrato de muchas ideologías que ya eran espiritualistas o incluso religiosas y que ya están empezando a cambiar esa idea de las penas eternas, del cielo y el infierno, por una realidad mucho más importante, que es la ley de causa y efecto. Esto que me está sucediendo es efecto de una causa anterior motivada por mí mismo. Este libro hace que se cumpla la predicción de Jesús cuando dijo que nos enviaría al Consolador, porque el Consolador ya está entre nosotros. Todo este ciclo se inicia con un simple libro, el libro de los espíritus. Y aconsejamos a todos los espiritistas que lo lean con detenimiento y que cambien sus preconceptos y prejuicios de modificaciones, de ajustarlo a la nueva modernidad o a la nueva realidad. Cuando aún se ha investigado en profundidad y solo estamos descubriendo una parte de sus revelaciones y sus complejidades. Vamos a intentar de alguna manera conocer un poco más este libro en profundidad, saber de qué se trata la codificación, saber la importancia de un libro que nos está hablando al alma, algo que deberíamos todos los espíritas conocer, no leer, conocer. Por eso hemos intentado llamar estas clases conocimiento del libro de los espíritus, porque vamos a intentar no estudiarlo, sino conocerlo entre todos. Por eso os esperamos, si Dios quiere y todo va bien, la semana que viene para una segunda aula. Os damos las gracias y compartimos desde aquí con todos vosotros estos momentos de paz, de armonía y de estudio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.